Yo le voy a explicar acerca del análisis y variación de una función. Bueno, en el análisis y variación de una función analizamos las características que tiene la gráfica, como son el vértice, las intersecciones con el eje X, las intersecciones con el eje Y, y si la función se trata de una función creciente o decreciente. Entonces, para analizar la función, tenemos que indicar de qué función se trata. Esta función se trata de una función polinómica que tiene el modelo de f de x es igual a x cuadrado más dx más c. Entonces, indicamos sus componentes. A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 8, C va a ser igual a 15. Para encontrar las coordenadas del vértice utilizamos esta fórmula para encontrar la coordenada del vértice en el eje X. Entonces reemplazamos menos 1, B es igual a 8, 2A, A es igual a 1, es igual a la coordenada en X. Sería igual a menos 8 entre 2. La coordenada en el eje X va a ser igual a menos 4. Tenemos la coordenada en el eje X del vértice, entonces podemos reemplazar aquí para obtener la coordenada en el eje Y. Porque f de x es igual a y, entonces reemplazamos. Y es igual a x al cuadrado más 8x más 15. Reemplazamos los valores de x. Bueno, la coordenada en el eje X va a ser igual a menos 1, en el eje Y va a ser igual a menos 1. Entonces ubicamos el vértice y va a quedar en el menos 4 o menos 1. Y para encontrar los intersectos con el eje X, hacemos que X sea igual a que Y sea igual a 0 y se convierta en una ecuación. Y las soluciones de esta ecuación serían x más 3 y x más 5. Igualamos esto a 0. Entonces el x será igual a 3 menos 3 y x igual a menos 5. Entonces la función va a cortar el eje x en los puntos menos 3 y menos 5. Esta función vendría así. Y para poder encontrar la intersección en el eje Y igualamos, y x tiene que valer 0. Entonces, x 0 al cuadrado más 8 por 0 más 15 es igual a y o f de x, que es lo mismo. Eso es 0 y la intersección en el eje Y va a ser igual a 15, a más 15. Más o menos estaría por aquí. Entonces, ya con la gráfica podemos llegar a una conclusión que esta función es creciente, ya que crece hacia el más infinito. Y para analizar el dominio o el recorrido,
va a ser todos los reales, ya que esta función se irá expandiendo hacia todos los dos ejes, el eje negativo y el eje positivo del eje X. Entonces, el dominio será igual a los reales. Y el recorrido va a ser igual a los valores que puede tomar en el eje Y. Y van a ser mayores que menos 1. Sería del menos 1 hacia el más infinito. Bueno, eso es todo lo que podemos explicar acerca del análisis y evaluación de una función. Gracias. Y ahora les voy a hablar sobre los máximos y mínimos de una función por la primera y la segunda derivada. Bueno, primero vamos a tener una función polinomial, digamos de cualquier grado. Por ejemplo, podría ser f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Como dice encontrar los máximos y mínimos por la primera y la segunda derivada, debemos que derivar hasta la segunda vez. Entonces sería la primera derivada de esta función, ¿a qué es igual? Debemos que hacer una derivada en cadena. Entonces sería 3x al cuadrado menos 2x menos 1. La ley de la derivada, como ustedes sabrán, es bajar el exponente y a este exponente restarle menos 1. Entonces la derivada de x al cubo nos sale 3x al cuadrado. Bueno, ahorita encontramos la primera derivada. Ahorita tenemos que buscar la segunda derivada de esta ecuación. Entonces sería la segunda derivada de la función de x sería 3 por 2, 6x menos 2. Entonces ya tenemos la primera y la segunda derivada. ¿Qué sigue? Debemos que factorar esta ecuación. Entonces la factorización de esta ecuación sería aquí procedemos a sacar el factor común, que sería 3x menos 1, 3x más 1. Sobre 3, se simplifican los 3 y me quedaría la factorización de esto, x menos 1 y 3x más 1. ¿Esto qué igualado a 0? Entonces aquí vamos a sacar los puntos de corte de la función. Entonces cada término lo vamos a igualar a 0. Entonces sería x menos 1, esto es igual a 0, lo cual despejando x me sale 1. Tenemos un punto crítico y hacemos lo mismo con el segundo término. 3x más 1, esto es igual a 0. Entonces sería x, el 1 pasa al otro lado con signo negativo, que me sale menos 1/3. Tenemos estos dos valores de los puntos críticos de la función. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Los reemplazamos en la segunda derivada. Entonces sería de la segunda derivada de aquí. Sería función de x es igual a 1. Entonces este valor lo vamos a reemplazar en todas las x que son en la segunda derivada. Sería 6 por 1 menos 2. Lo cual sería 6 por 1, 6 menos 2, que esto nos da igual a 4. Aquí nos sale con signo positivo. Lo que nos importa aquí es el signo. Esto nos quiere decir que en el punto crítico de x es igual a 1, la función va a tener un mínimo. O sea, aquí va a tener un mínimo.
Ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero con x a la menos un tercio. Entonces sería función de menos un tercio, igual reemplazamos los valores de x, que sería 6 menos un tercio menos 2. Esto sería igual a 6 tercios menos 2. Sacando la tercera 1, la tercera 2, nos sale que menos 2 es igual a menos 2. Y haciendo la respectiva operación me sale menos 4. Aquí, como verán, nos salió un número negativo. Entonces, aquí en el punto crítico de x es igual a menos un tercio, vamos a tener un máximo. Para que ustedes entiendan mejor, cuando tenemos un mínimo en la gráfica, es cuando en la parábola hagamos de cuenta que es una tasa. Entonces aquí es el punto crítico, ¿no es cierto? Cuando tenemos un mínimo, es como que una tasa tenemos llena, con signo positivo. Este es el mínimo. Y cuando tenemos en una función parabólica, también, pero hacia abajo, tenemos un máximo. Y bueno, para que entiendan mejor esto, les voy a graficar la función. Aquí tenemos la gráfica de la función. Y como les estaba diciendo, tenemos en los puntos críticos que es 1. Y aquí tenemos la tasa que está llena. Entonces aquí este punto crítico tenemos un mínimo. Y aquí vuelta la tasa está hacia abajo. Entonces aquí tenemos un máximo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la concavidad y convexidad en una función. Para poder determinar la concavidad y convexidad de una función necesitamos calcular la segunda derivada de la misma función. Y para un claro ejemplo obtenemos que si la segunda derivada de a es mayor que 0, f es convexa en a. Y si la segunda derivada de a es menor que 0, f va a ser cóncava en a. Uno de los métodos también para determinar si es cóncava o convexa es una gráfica. Nos dice que si el segmento que une al punto x1, fx1 y x2, fx2 está por debajo de la gráfica, la función va a ser cóncava. Y si el segmento que une al punto x1, f de x1 y x2, f de x2 está por encima de la gráfica, va a ser una función convexa. Para mayor entendimiento vamos a realizar un ejercicio. Procedemos a sacar la primera derivada de la función, que sería 3x cuadrado más 3. Este es igual a 0. La segunda derivada de la función nos viene a dar 6x. Este es igual a 0. Entonces, para calcular la convexidad y la concavidad, sacamos sus raíces, que nos viene a dar 6x es igual a 0 y x nos viene a dar igual a 0. Ahora sacamos sus puntos críticos en más y menos desde 0. Para determinar si una función es cóncava o convexa tenemos que dar valores mayores a 1 y menores a 0, menos 1. Entonces estos dos valores reemplazamos en sus raíces. F de x tiene que ser mayor que 0, entonces 6 menos 1 es mayor que 0, menos 6 menor que 0. Entonces aquí nos da que es una función cóncava.
es cóncava cuando va del menos infinito a 0 y por ende cuando sea 1 va a ser convexa. Lo único que nos resta es solo escribir sus intervalos. Entonces nos dice que es desde menos infinito a 0 es cóncava. Y de 0 a más infinito es convexa. Y así es como analizamos la concavidad y convexidad. Yo les voy a explicar sobre los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando tenemos, parte desde la concavidad, una concavidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo, sabiendo que una concavidad hacia arriba tiene que ser, una concavidad hacia abajo tiene que ser mayor que 0 y una concavidad hacia arriba tiene que ser menor que 0. Partiendo de eso, vamos a encontrar una concavidad mixta, que es la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo. Una vez encontrada la concavidad, teniendo una función que tenga una concavidad hacia arriba y hacia abajo, para ver el punto de inflexión tiene que ser un punto que determine no determine ni el máximo ni el mínimo de la función, en este caso cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. En este caso tendría que ser un punto igual a 0 y al momento de encontrar tiene que ser un punto donde tenga una tangente paralela al eje Y. Para demostrar esto vamos a encontrar una función que sería x. Una vez encontrado el punto, el primer paso fuera que la segunda derivada de la función sea igual a 0. Entonces, para encontrar, derivemos ya. De ahí hemos encontrado la primera derivada. Entonces, partiendo de la primera derivada, derivamos la segunda. Y esto se nos daría 0. Entonces, para poder hacer el primer punto, tendríamos que decir que f de x de la segunda derivada la igualamos a 0. Entonces sería que 18x sería igual a 0. Entonces, como el 18 está multiplicando, le pasamos a dividir y esto nos haría que x fuera 0. Este sería un posible punto de inflexión. Entonces, para poder encontrar un real punto de inflexión, encontremos una tercera derivada, donde sería que la función sería 18. Entonces, con lo que encontramos, tenemos que reemplazar en la función original para ver si es un punto de inflexión. Entonces, encontrado el reemplazo y la igualación de la segunda derivada a 0, reemplazamos en la función donde encontramos que este se nos daría 0 y este se nos daría 0. Entonces, a este momento encontramos otro 0. Ese sería un tercer paso en el cual f de x a la tercera no puede ser 0.
Entonces, encontramos que en este punto, el punto de inflexión no tendría un punto de inflexión, sino tendría máximos y mínimos. Ya. A continuación les voy a hablar sobre las asíntotas. Como definición de las asíntotas, se puede decir que son una línea recta, vertical, horizontal y oblicua, que están junto a la curva, que esta está determinada por una función. Primero voy a dar a conocer sobre las asíntotas verticales. Ya. Este tipo de asíntotas se da cuando la función va a ser el punto va a ser igual a x igual a a. Por ejemplo, en esta función de 1 sobre 1 más x, donde cuando x sea igual a menos 1 va a existir una asíntota, lo cual se puede demostrar, y existe la asíntota con el límite de f de x que tiende x igual a menos 1 hacia positivo, va a ser igual a más y menos infinito. Por otro lado están las asíntotas horizontales. Ya, en esta función, que vendría a ser la función de Euler a la x, y va a ser igual a 0. Y lo que demuestra que sería que el límite de Euler a la x cuando x tiende al menos infinito va a ser igual a 0, lo que demuestra la asíntota que pasa por este punto. Gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar el teorema del Rolle, que nos dice que si una función f de x es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo AB, o sea que su derivada también es continua en AB, y además que f de A es igual a f de B y esto es igual a 0, que sus imágenes son igual a 0, como podemos apreciar aquí en la gráfica, entonces tenemos que existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que este mismo punto derivado sea igual a 0. Ahora bien, si analizamos nosotros nuestra función, podemos ver que si tenemos una función que corta en el eje X con el punto A y corta en el eje X con el punto B, obligatoriamente vamos a tener un punto límite que va a ser donde la función va a parar de decrecer y va a empezar a crecer. Este punto se conoce como el punto mínimo, el punto C. De la misma forma, cuando la gráfica crece, empieza a decrecer. Ahora bien, este punto se conoce como mínimo y este punto se conoce como máximo. A continuación, para detallar un poco más de esto, vamos a ver un ejercicio. Dice que para iniciar a aplicar el teorema de Rolle, tenemos que analizar si la función es continua. Ahora, tenemos aquí nosotros una función polinómica. Por lo tanto, analizando su dominio, este va a ser igual a los reales. Por lo tanto, es una función continua, ya que no va a tener cortes. Ahora, debemos analizar
si es derivable en AB, o sea, que su derivada también sea continua. Para ello vamos a derivar. Como podemos ver, obtenemos una expresión polinómica, una función polinómica de la misma forma, por lo tanto, esta también es continua. Ahora vamos a proceder a verificar si las imágenes son igual a 0. Para ello, reemplazamos los valores de los intervalos en nuestra función. Hacemos lo mismo con los otros puntos. Ahora bien, procedemos a poner los puntos en nuestra recta. Para nosotros poder deducir si nuestra función es de esta forma o de esta forma, tenemos que dar un valor aleatorio para ver por dónde pasa. Le vamos a dar el valor de -2 y reemplazando nuestra función sería 6. Entonces me va a dar una gráfica de esta forma, en la que si analizamos, si aplicamos el teorema del rol, obligatoriamente tiene que tener un punto C que va a estar entre este intervalo y va a ser el mínimo de nuestra función, y en este caso también vamos a tener un punto C, y en este caso va a ser el máximo de nuestra función. Ahora, para nosotros poder determinar el valor de C, debemos reemplazarlo en nuestra función derivada. Y esto me va a quedar igual a más menos 1 sobre raíz de 3, o racionalizando que van a ser nuestros valores en C negativo va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 3, y en C positivo va a ser igual a raíz de 3 sobre 3. Gracias.